Gracias a todos los que nos acompañan. Y la reunión, creo que es importante mencionarlo, partió de un libro que Somos Vin, el Consejo Mexicano y Vino Mexicano hicieron, que se llama México y sus vinos, y que creo que tiene algunos de los datos que justo Paulo acaba de comentarnos y que son parte de las cosas que vamos a seguir platicando en esta mesa. Y quiero iniciar la plática con una pregunta que es para todos, pero que quiero que me vayan contestando desde su expertise o desde su punto de vista y conocimiento de la industria. ¿En qué momento está el vino mexicano y cuál es, según su punto de vista, el área de oportunidad? Y creo que me gustaría empezar con Alberto, porque quiero ver la parte del Consejo, o sea, desde el Consejo, ¿en dónde se ven? Gracias. El Consejo Mexicano Vitivinícola tiene como responsabilidad presentar las 5 oportunidades que tiene la uva, que es el uva de vino, uva de mesa, uva de pasa, uva de brandy y uva de jugos. Enfocándonos al vino mexicano, hoy tenemos que decir que afortunadamente el crecimiento que ha tenido ha sido espectacular. Llevamos en los últimos 10 años un crecimiento de 2 dígitos, lo cual nos permite, hoy, y debo de informarles que mañana en la Organización Mundial de la Vid y el Vino en París se anuncia que México ha pasado a más de 1 litro per cápita, lo cual ha sido un reto impresionante. Hay vinos que compiten en el mundo, sin embargo, hoy tenemos el 30% del consumo del vino mexicano y dentro de 15 años nuestro reto es estar en el 50%. Daniel, ahora desde la perspectiva de la bodega más antigua, quiero entender ¿cómo ven ustedes o cuál es el área de oportunidad para el vino mexicano? Pues siento que el vino mexicano se encuentra todavía en una etapa pleno crecimiento y de nacimiento también de alguna forma, aunque somos un país que ya tiene varios centenas de años produciendo vino, el consumo y la cultura de vino no ha sido tal como en otros países y en ese sentido creo que apenas viene creciendo o naciendo si lo medimos por el consumo per cápita, que como bien mencionaba Pablo, estamos apenas en 1 litro cuando países en Europa están arriba de 20 y 30 litros. Entonces en ese sentido creo que la oportunidad para el vino mexicano, dada la poca cultura que hoy tenemos, pues es muy grande en el sentido de ir creciendo esta oportunidad de que el mercado sea más amable, receptor hacia el vino, que lo tome también como parte de su cultura de alimentación de alguna forma, como lo hacen en países en Europa. Y pues en eso creo que hay una gran oportunidad todavía en México, dado también las cifras que se mencionaron iniciando, que 1/3 parte solamente de lo que se vende en México es mexicano. Entonces tenemos ese otro 66% de vinos que nos compiten en nuestro país, que pues idealmente, como dijo el señor Alberto, hay que cambiar ese porcentaje de participación a donde México tenga una mayor participación de nuestro propio mercado de consumo de vino. ¿En otros países el mercado del vino, digamos, del país es mayor de lo que es aquí? Ese porcentaje es mayor. Sí, normalmente, por ejemplo, en Francia el consumo de vino francés arriba del 95% o más, inclusive en Italia es muy similar. En Estados Unidos a lo mejor sí está más mezclado en 50%, no tengo las cifras exactas, pero es mayor, o sea, hay espacio para crecer también en ese aspecto, ¿no? ¿Qué tan importante puede ser eso para justo ir impulsando al vino mexicano a un consumo, digamos, que abarque a una población mayor? Bueno, creo que es muy importante decir, el vino mexicano va creciendo, pero sobre todo puntualizarlo, va creciendo más que la categoría de vino, de hecho va ganando más terreno, va creciendo un 11% cuando la categoría de vino crece a un 3%. Y si lo viéramos, por ejemplo, contra los spirits, en los spirits crece más rápido el vino mexicano que la categoría de spirits, ¿no? Y categorías que podrían estar creciendo de la misma manera podría ser el tequila o el mezcal, lo cual nos dice que los consumidores mexicanos están en una tendencia de consumir productos nacionales, lo cual es bastante bueno, ¿no? Pablo, ¿cómo está en la parte del ángulo financiero y el negocio? O sea, ¿en dónde están esas áreas de oportunidad en la parte ya de negocio del vino mexicano?
Yo creo que estamos en un punto muy parecido al que comentaba Daniel hace un momento. Estamos en un punto de consolidación. Vamos saltando de empresas donde el 90% de los que existimos ahorita somos primera generación. A lo mejor hay casos muy puntuales como el de Daniel, que sí son de muchos años, pero estamos apenas dando ese salto generacional. Entonces, hay muchos casos en donde encuentras a personas que lo han hecho por pasión, que lo hemos hecho porque fue a una llamada del destino, y que poco a poco tenemos que ir cambiando hacia la profesionalización. O sea, si no vamos y buscamos herramientas que nos permitan seguir el paso a ese crecimiento del consumo per cápita tan acelerado en los últimos años, imagínate dónde nos vamos a quedar, perdiendo cada vez terreno sobre lo que está pasando en otros lugares. Entonces, para mí eso es lo más importante. Desde la parte educativa, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender todavía como industria de vino mexicano? Pues bueno, buenas noches a todos. Yo creo que podemos aprender muchísimo y podría tocar cada uno de los puntos que dijeron todos. Yo creo que la educación va ligada con todo esto, ¿no? Si empiezo a pensar en cómo vas a tomar un vino y lo que ha pasado en México en los últimos años es que la gente se asusta con el mundo del vino. Llega al mundo del vino y dice, esto es muy complicado, yo no quiero entrar en esto. Y cuando lo haces de una manera muy fácil, muy sencilla, muy práctica y utilizable del día a día y con los beneficios que tiene el día a día, creo que la gente entra muy fácil y se apasiona por ello. Yo digo apasiona porque realmente la gente cuando entra al mundo del vino no sale del mundo del vino. Y digo no es en sentido peyorativo, sino que el tomarte una copa diaria que sea beneficiosa para la salud y que sea de gusto personal, cuando comes, cuando cenas, yo creo que eso es maravilloso. Una de las cosas importantes que tenemos que entender es que la educación es esa, ¿no? El consumo moderado, el entender de dónde viene un producto, el entender cuánto cuesta hacer un producto, qué tiempo es el que hay que esperar para eso, un viñedo, el reposo de la botella, todas las mecánicas que hay en el campo de uva de mesa, todo eso no lo sabemos y la educación va, yo creo, de la mano de eso. Cuando la educación va junto con eso, creo que vamos a ir creciendo mucho más rápido. El consumo se va a ir haciendo mucho más práctico, mucho más educado y con fundamentos y seguramente creceremos mucho más rápido. Estamos justo en el boom para eso y si nos ligamos de todas las cosas, creo que vamos a crecer como un mercado ordenado dentro del mundo del vino, no desordenado, de conocimiento, ¿no? ¿Cuál es el área de oportunidad viéndolo desde el punto de vista de una de las bodegas más grandes en el país? Pues yo creo que estamos viviendo una época increíble, ¿no? El vino mexicano, después de décadas de estar trabajando en él, estamos viendo crecimientos de 2 dígitos y está el consumo per cápita todavía pequeño comparándolo contra otros países de mayor consumo, pero se ha triplicado en los últimos 10 años, lo cual nos pone en una situación muy interesante. Además que ver que existe más cultura y que cada vez se están enfocando más los jóvenes y las mujeres dentro de este target nos da ahorita un camino que seguir y obviamente perfilándolo a ciertos estilos de vinos, ¿no? ¿Qué se puede hacer como consejo? ¿En dónde está ese trabajo de consejo? ¿Cómo incluir a los otros para que algo que está sucediendo no afecte o si afecta, cómo mejorarlo y aprovechar ese cambio? Claro, pues allí el secreto está en lo que es crear cultura, ¿no? La cultura de sustentabilidad, el tema de higiene, seguridad, el consumidor, prácticas en el campo que van enfocadas a la mejora, ¿no? de la tierra es fundamental y el poder reunirnos a través de organismos donde podamos concientizar esta parte es fundamental. Como el buen uso de todo lo que son los recursos agrícolas, ¿no? que estamos implementando en las tierras. Creo que el futuro está en nosotros, personalmente, individualmente, pero también como grupo. Y yo creo que esa es la manera de visualizarlo como organismo. Además que también existen prácticas que podemos hacer en el campo, que podemos tratar de protegernos mejor para estos cambios que ya son muy evidentes que están sucediendo. ¿Qué se puede hacer para responder a estos retos?
dentro del proceso agricultor de lo que implica el vino? Pues implican muchísimas cosas. Parece mentira que un cambio climático te pueda acarrear tantas cosas, pero desde el simple hecho de cuándo brota una planta de vid, ya vas semanas adelantado o atrasado de eso, y eso te implica que la maduración esté justo en unos días que tú que pretendes que esté o que no lleguen a esos días. Entonces, desde el arranque de la planta, el cambio climático, más temperatura, la planta brota antes y entonces tenemos que la maduración se va acelerando más a más hasta llegar a una vendimia mucho más temprana. Entonces empiezas a tener problemas con esos. Las plantas ya están adaptadas. Vamos a tener que cambiar nuestros viajes a las vendimias, ¿no? O sea, pues van a ser en otro momento, sí. Fíjate que es simpático, pero va a empezar a cambiar el clima por eso. Y ese clima se va a subir. En las latitudes los climas van cambiando por latitud. Y no solo acarrea que tú tengas que dirigir la planta de una manera o de otra, sino que las migraciones de insectos, las migraciones de muchas otras cosas van con eso. Entonces tú estás acostumbrado a lidiar con un tipo de contaminaciones y resulta que tienes otro. Entonces las plantas no están adaptadas, adaptas las plantas al clima, todo va cambiando, inclusive los vinos y el estilo de los vinos y los enólogos haciendo vinos al estilo nuevo, con esa climatología nueva, ¿no? Daniel, vamos a salirnos un poco a la parte global, después regresamos a México, pero ¿dónde está el vino mexicano en el extranjero? Y lo quiero entender porque ahora dijimos, ¿no? 1 de cada 3 botellas de vino mexicano se consume en México. Entonces quiero entender un poco esas otras dos. Creo que dada esta demanda que actualmente se está viviendo del vino mexicano en nuestro propio país, ha habido poca necesidad o menos necesidad de las empresas en ir a buscar mercados de exportación en ese sentido. Yo creo que hay una gran oportunidad porque el vino mexicano de alguna forma puede ligarse muy fácilmente con la gastronomía mexicana y que en este sentido la gastronomía mexicana a nivel mundial ha tenido pues una gran popularidad. Entonces creo que pues ahí hay un huequito ya de entrada para todos los vinos mexicanos en los restaurantes mexicanos a nivel mundial. Y bueno, no me gustaría limitar al vino mexicano a los restaurantes mexicanos, ¿no? Yo creo que más bien no debemos de pues, ofuscarnos más en eso, sino más bien que el vino mexicano sea pues igual que el vino francés, el vino italiano que hay en un restaurante de carnes de italiano, francés y de todo tipo de comida, ¿no? Ese es yo creo que más bien el objetivo, y la oportunidad creo que es enorme y ni siquiera voltear a países tan lejos como en Europa, sino aquí mismo en Estados Unidos, que es un mercado enorme, está justo al lado de nosotros, y la segunda cocina más popular en Estados Unidos después de la cocina americana es la mexicana. Entonces, pues ustedes díganme si hay una oportunidad. Alberto, dentro de este contexto de gran éxito, quiero entender esa voz que ya tiene el vino mexicano. Durante un tiempo se dijo que estábamos copiando, que tratábamos de hacer las cosas como otros, y yo creo que no, yo creo que ya el vino mexicano es algo que está innovando, que está haciendo cosas muy nuevas. ¿Dónde estamos ahí? ¿Cuál es la voz de ese vino mexicano? Sí, yo te diría que hace 20, 25 años hubo una tendencia de algunos bodegueros de copiar al vino francés, de copiar al vino español. Sin embargo, afortunadamente, hoy el vino mexicano tiene su propio carácter, tiene su propia identidad, y es como las personas, ¿no? Cada quien tenemos nuestro estilo de ser, nuestra forma de ser, y yo creo que el vino mexicano tiene la suficiente calidad el día de hoy como para tener su propio carácter y su propia identidad. Pero es algo que también viene de un proceso, ¿no? De un proceso de encontrarse a uno mismo, de encontrar un poco cómo sabe el vino mexicano, cómo es o cuál es el carácter que tiene. Por supuesto, empieza en el viñedo, sí. Que las variedades que se han extendido en México, que se han adaptado en todas las zonas vitícolas, como puede ser Baja California, puede ser Coahuila, puede ser Querétaro, puede ser Guanajuato, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor una Cabernet en algún sitio se adapta de una manera y le da un típico carácter a ese Cabernet. El hablar de a lo mejor una apelación geográfica podría ser un inicio para que pudiéramos ir avanzando en precisamente estas regiones sin comprometer mucho el tema de variedades y sobre controles de proceso que luego a los enólogos los pone un poquito a temblar, particularmente porque México también
estamos en un momento donde estamos descubriendo muchas cosas, ¿no? El Cabernet Sauvignon tiene apenas 50 años aquí y por poner un ejemplo, ¿no? Y esto es algo que todavía estamos tratando de entender en dónde se da mejor, en qué condiciones de suelo, qué condiciones de clima y ni se diga para las demás variedades que hoy en día estamos tratando también de replicar, como el Pinot Noir, ¿no? Que ahora estamos sacando muy exitosamente. Entonces creo que no nos podemos limitar todavía con esta parte de controles de variedades, pero sí podríamos empezar por un tema geográfico que al final pudiéramos darle una seriedad, ¿no? Porque esa es una parte bien importante que las denominaciones de origen dan como la imagen de seriedad y profesionalismo, y como mexicanos pues tenemos que tener certeza al igual que la calidad, ¿no? Yo creo que el mismo público te puede ayudar a eso también, ¿eh? Porque el mismo público, reconociendo los diferentes estilos en diferentes zonas, te va creando eso mismo, ¿no? El que te reconozcan por zona. Y entonces eso ayuda mucho más a que se genere esa zonificación o esa apelación que dice Hans, ¿no? Las mujeres somos de las mayores consumidoras de vino, los jóvenes están entrando a ese mercado. ¿Quiénes más toman vino mexicano? ¿Cómo es ese consumidor? ¿Y cómo incluir a otros? ¿Cómo hacer ese llamado para que se acerquen los que no están consumiendo tanto como nosotras? Bueno, sabemos bien que hoy hay un consumo mayor de mujeres en la categoría de vino. No es por mucho, pero sí es mayor todavía de mujeres, probablemente más en blancos y en rosados. Tenemos un estudio en donde fuimos a investigar con consumidor, porque esa para mí es la clave, entender qué es lo que quiere el consumidor y cómo está viendo el consumidor la categoría, y detectamos ese tema. Y nosotros hoy desde este punto de cómo poder empezar a dar ofertas de valor hacia los consumidores es entendiéndolos, desarrollando un portafolio que entienda qué necesidades tienen los consumidores y cómo lo traducen ellos para poder desarrollar ese portafolio. Hablábamos de los jóvenes. En la parte de los jóvenes quieren un vino fácil, porque es el primer contacto que están teniendo con la categoría. Les pones un vino más complicado y te dicen, oye, esto sabe medio raro. Un vino joven, un vino fácil, un vino que los jóvenes lo puedan aceptar muy bien, con un packaging bueno, con un mensaje disruptivo, lo van a adoptar, ¿no? Alberto, ¿por qué funciona y es importante el consejo? Bueno, como en todas las industrias, lo importante es tener un conglomerado de asociados, que tengamos una misma visión, que tengamos un mismo futuro, que tengamos un mismo interés. El Consejo Mexicano Vitivinícola cumplió en el 2018 70 años. Se ha hecho, creo, un gran esfuerzo en relación a venir todos esos estados que hoy han surgido de la viticultura, que participen en el Consejo, y es importantísimo que tengamos la mayor cantidad. Hoy estamos representando prácticamente el 85% del sector, y cuando hablo del sector, habla, como decía hace rato, de todas las vocaciones de la uva, no solamente de la uva del vino. Daniel, y justo de ahí quería yo que nos cuentes un poco por qué son indispensables estas alianzas justo de la parte privada, de los productores de vino de las bodegas, con la iniciativa pública, con el gobierno. Pues creo que siempre hay temas en donde necesitamos trabajar y colaborar de la mano con las leyes, las normas, las iniciativas públicas que se tienen en cuanto a temas de ley. Y en ese sentido creo que pues es muy importante que si se tiene una oportunidad en el campo para generar derrama económica en la agricultura, en el área del campo, que es la más, pues a lo mejor afectada o menos beneficiada en cuanto económicamente, el gobierno tiene pues formas de cómo facilitar o fomentar que esta industria pues tenga éxito y incremente su disponibilidad de empleo y su crecimiento como industria como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno pues debemos de colaborar de la mano con él para poder, por un lado, buscar que las normas que se están generando, que impactan de alguna forma en nuestro sector, estén acorde a que se fomente esta actividad. Un paso del crecimiento y la consolidación justamente es la profesionalización. Y aquí, Jesús, quería yo que nos ayudaras un poco en cómo hacer que esto permee, ¿no? O sea, esa profesionalización del sector y de la industria es importante.
es muy importante. Yo creo que tenemos que tener algunas otras certificaciones como algo de enología. Estaba hablando Alberto hace un tiempo de que necesitamos tener más viñedo y sin embargo yo creo que no tenemos escuelas que hagan viticultores. Y la viticultura es súper importante porque regresamos al campo. Si lo que nos falla en México es el campo, regresar al campo sería importante. Entonces, tener una escuela buena de viticultura, una buena escuela de enología, por supuesto con salida al campo, porque si no, ¿de qué sirva ser un gran enólogo, un gran viticultor si no tiene trabajo? Entonces hay que crecer el campo. Yo creo que por ahí va. Y en la educación yo creo que tenemos que hacer 3 o 4 líneas importantes. Las 3 o 4 líneas es la profesionalización, pero de la gente de servicio, como la gente de la somelería. Tienen que hacer una escuela, tienen que unirse en las escuelas, tienen que generar un protocolo para que la somelería todos tengan un nivel, no tengamos niveles diferentes de somelería en la parte de la gente a pie, que llamo yo, que es la que me toca mucho. Yo creo que se acerca mucho a la gente porque está muy cercana al vino, tomando vino pero sin conocimiento del mismo. Entonces, teniendo muy poquitos fundamentos, realmente puede llegar a conocer algo de vino y entusiasmarse por alguna de las líneas que podemos estar hablando, ¿no? Voy a tocar otra cosa, la competencia. Y Hans, ahí quería yo que nos hablaras un poco, porque hemos estado hablando de regiones. ¿Qué trae la competencia de nuevas regiones? ¿Qué trae la competencia de nuevos productos, de nuevas bodegas? ¿Qué es lo que pone eso sobre el mercado? ¿Y cómo es eso de alguna manera positivo para la industria o el sector? Creo que es muy sano el tener tantas opciones, porque eso nos obliga a ser mejores, nos obliga a tener mejores protocolos de producción, mejores estándares de calidad, nos obliga a ser consistentes, cosa que hoy en día es bien importante en nuestro mercado. Ahorita que hablamos de la profesionalización, un tema es el consumidor, pero el otro es el productor también, ¿no? Dentro del productor tenemos que tener esta profesionalización consensada y integrada en todo el mercado. Pero al final, a lo que iba es que creo que vale mucho la pena el que podamos darle esa opción al consumidor, porque al final nos obliga siempre a ser mejores. Entonces, ahorita el hecho que tengamos regiones que pues, ¿ya cuántas son, Alberto? Han de ser 13, ¿no? Estamos hablando de 3 estados que estamos continuamente investigando qué es lo que se puede dar dentro de las diferentes zonas. Estamos entendiendo que hay áreas en las partes altas, ¿no? Donde están sacando ahora en la sierra, están sacando Pinot Noirs, ¿no? Y entonces nos empieza a dar mucha energía el tratar de entender nuestro clima y nuestro terruño, para poder sacar un mejor producto en su mejor expresión. Y eso lo vamos a hacer a través de este tiempo, de esta investigación que nos traen ahora las diferentes regiones con las diferentes posibilidades de los vinos. Yo quisiera decir algo así rapidísimo ahí. Para mí la competencia no es entre el vino mexicano. O sea, nosotros tenemos que competir con el resto del mundo y competir juntos. Si podemos, como zonas distintas, entender que somos tal cual complementos, pues podemos tratar de ir contra así que el resto del mundo, ¿no? Como cuando jugabas fútbol. Entonces, para mí ese es el reto que tenemos adelante. Y en esa última parte que quería preguntarte, justo tenía yo la pregunta de cómo se ve el vino mexicano en 10 años. Y retomo lo que decía. Creo que por un lado lo veremos mucho más cotidiano. Será el vino que podamos tomar en nuestra casa normalmente sin necesidad de salir a un restaurante. No se nos va a hacer extraño tomar vino mexicano, que a lo mejor hace unos 10 años nos sorprendíamos de empezarlo a tomar. En los siguientes 10 años va a ser la norma, yo espero. Muchas gracias. Creo que les voy a pedir una cosa más. Si me dan una frase de por qué los que nos están viendo, los que están allá afuera y los que no se han acercado al vino mexicano, por qué tienen que acercarse, cuál es la invitación en un enunciado que ustedes les harían para que se acerquen al vino mexicano. Y empezamos con Hans, si quieres. Porque es divertido, sobre todo es disfrutar, ¿no? La experiencia que es el vino. Muchas gracias, Alberto. El vino con moderación es salud. Muchas gracias, Oscar. Hay que descubrir cosas nuevas y el vino mexicano está aquí para quedarse. Daniel. Comparte el vino con los alimentos y disfruta la experiencia de conocer los diferentes terruños de México. El vino mexicano es nuestro y tenemos que sentirnos orgullosos por lo que hace la pasión de nuestras personas y nuestra tierra.
Gracias, Jesús. Bueno, yo siempre voy con las palabras de alegría, entonces siempre tiene que ser, el vino tiene que ser alegre, y si estás alegre, estás contento, tienes pasión por las cosas y bueno, eres feliz, entonces así haces las cosas diarias mucho mejor, ¿no? México seguro crece con eso. Muchas gracias. Como ven, les dejamos aquí por lo menos 6 ideas de por qué tienen que acercarse al vino mexicano, por qué tenemos que probarlo. Y creo que quiero concluir un poco con estas cosas, ¿no? Hay que pensar en el campo, hay que empezar a pensar en la profesionalización, en quitarse ese miedo. Y ahí sí lo digo no solo para los que somos consumidores, sino también para la industria, ¿no? Quitarse ese miedo de innovar, de lanzarse, de profesionalizarse, de educarse y de crecer sobre todo para seguir conquistando. Y allá afuera una invitación a que prueben el vino mexicano. Muchas gracias.